Dios le bendiga, mis amados hermanos, de una manera muy especial. Este día quisiera compartir contigo una pregunta interesante, y esa pregunta es: ¿por qué arrepentirnos y convertirnos? Lo cierto es que debemos arrepentirnos y convertirnos si queremos ver la cara de Dios. La palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 19, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Para poder entrar al cielo es necesario arrepentirnos primero de nuestros pecados, ya que la palabra afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Una persona que se halla en pecado está en contra de los mandamientos de Dios. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es toda violación de las leyes de Dios. El pecado es toda violación de las leyes de Dios. El pecado es esa fuerza misteriosa que se opone a la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4, la Biblia nos enseña: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Dice la Biblia que todo hombre es pecador, según Romanos capítulo 3 y versículo 23, donde leemos: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se muestra aquí la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el medio que nos ha proporcionado Dios Padre para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón, ya que el pecado no permite que podamos avanzar espiritualmente y nos esclaviza ante Satanás. El arrepentimiento concede que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo, sobre todo que podamos agradar a Dios. El arrepentimiento significa volverse del mal camino y transitar por el camino correcto, es decir, el Señor Jesucristo. El arrepentimiento trae consigo un cambio de conducta. Arrepentimiento significa cambiar la mente. Por eso, cuando hay arrepentimiento real, hay una renuncia a lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Por esta razón se hace imposible poner la fe en Cristo como Señor y Salvador sin haber hecho arrepentimiento genuino del pecado. Algo crucial a saber es que el arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón del hombre. Miren cómo lo afirma el Señor Jesucristo aquí en San Juan capítulo 6 versículo 44, donde la Biblia dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El verso nos enseña que debemos acercarnos con corazones sinceros delante de Dios para que Él nos perdone y nos dé un nuevo corazón, un nuevo comienzo. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 leemos en la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. El verso nos señala que el arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y la justicia, y un cambio de corazón. Arrepentirse es acercarse a Dios. ¿Quiénes deben arrepentirse? Según la santa palabra de Dios, todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Así lo leemos en Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5, donde leemos: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento no hay perdón del pecado, y lo único que llega es el juicio eterno de Dios. Es nuestra responsabilidad el confesar a Dios nuestros pecados y el arrepentirnos de ellos para poder gozar de la vida eterna. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos? Cuando nos arrepentimos, somos perdonados de nuestras transgresiones y maldades. En 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9, la palabra de Dios nos enseña: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa qué tan grave haya sido la falta cometida, si hay arrepentimiento real de corazón contrito y humillado,
Dios borra la cuenta, nos liberta y nos libera. Mire cómo lo expresa en Isaías capítulo 1 y versículo 18, donde dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a dejar hasta acá esta primera parte. En una próxima entrega vamos a continuar hablando acerca de la conversión. Que Dios te bendiga rica y grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.